Hola, alumnos del segundo año de secundaria del Colegio Corazón de María. Soy su profesora Judith del área de Ciencias Sociales. Hoy trataremos sobre la civilización maya. Primero empezaremos con sus características generales. Ahí está. En el territorio americano no solo se desarrolló la cultura andina, a la cual conocemos como la cultura incaica o el Tawantinsuyo. En América del Norte también se desarrollaron otras civilizaciones, y una de ellas es la civilización maya. Los mayas habitaron en la península de Yucatán. Aquí vemos en el mapa, ¿no? Está bordeado de color morado o lila, ¿no? Esos son los territorios la cual la civilización maya abarcó, que actualmente son los territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México. Como todo imperio o toda civilización llega a un final, la civilización maya tuvo su fin, y esto se dio con la llegada de los europeos en el año de 1697. Seguidamente vamos a hablar sobre su desarrollo histórico. Su desarrollo histórico se va a dar una periodificación de dos imperios, a la cual se le denomina el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo. Tenemos al Imperio Antiguo, que abarca desde el siglo IV hasta el siglo X, que se da entre los años de 300 hasta 900 después de Cristo. Aquí se caracteriza por la construcción de ciudades importantes como la ciudad de Tikal. La ciudad de Tikal era uno de los centros ceremoniales más grandes. Aquí observamos en la imagen. Era un centro ceremonial donde se realizaba diversos sacrificios humanos. Aquí no solamente se construyó Tikal, sino también se construyó la ciudad de Palenque, Oaxatum y Quiriguá, la cual eran también centros ceremoniales para sacrificios humanos. El final de esta etapa se explica con el abandono progresivo de las ciudades y la emigración hasta diferentes zonas de Yucatán, lo cual trajo como consecuencia la crisis política, social y económica. El Imperio Nuevo se da desde el siglo X hasta el siglo XII. Esto se produce o se realiza a partir de la crisis que genera en el Imperio Antiguo. Y esta crisis, vuelvo a repetir, fue una crisis política, social y económica. En este periodo se desarrollan las ciudades como Chichén Itzá, ahí como vemos, ¿no? Está la pirámide de Chichén Itzá, que queda en Yucatán. Aquí lo que vamos a ver también es, se construyó la ciudad de Mayapán y Uxmal. Este imperio o esta civilización en general llega a su fin causado por varios factores, ¿no? Uno de los factores son las plagas, los desastres naturales. Sin embargo, el factor más importante fue las luchas continuas entre los pueblos, lo cual fue aprovechado por los conquistadores europeos en el año de 1697. Eso con respecto al desarrollo histórico. Vamos a ver lo que viene a ser la organización político-social. La organización política y social nos dice que los mayas nunca llegaron a consolidarse en un estado unitario o en un estado central. No solamente tuvo un solo estado, sino ellos desarrollaron ciudades o estados, la cual eran gobernadas por un jefe llamado Alach Unik, cuyo cargo era hereditario. Fue a la vez una sociedad jerarquizada, y cada ciudad o estado se organizaba de la siguiente manera. Allí tenemos la pirámide social, ¿no? En la cúspide encontramos el gobernante principal, la cual estaba dirigida por Alachuni, ¿no? En el aspecto político, ahí tenemos la imagen. En el aspecto social, también Alachuni era parte de la nobleza, ¿no? Alachuni y la nobleza pasaba a formar parte de la monarca y los jefes locales. Cada uno de ellos tenía un poder político
un poder religioso y un poder militar. Esto también era hereditario. Akim, el sacerdote, también conformaba parte de este grupo o parte de esta pirámide social, la cual tuvo un gran poder e influencia en el pueblo maya, debido a sus conocimientos astronómicos. El conocimiento astronómico en el pueblo maya era muy importante porque ellos sabían en qué momento se podía sembrar y se podía cosechar. Eso era muy indispensable en la agricultura. Se encargaban también de los rituales y su cargo era también hereditario. Hablamos de rituales, por ejemplo, en los rituales participaban los esclavos. El pueblo estaba formado por los campesinos y los artesanos. Sabemos que los campesinos se dedicaban mucho a la agricultura, ¿no? Y algunos de ellos se dedicaban a la artesanía, como era la cerámica. Los esclavos eran parte indispensable en esta pirámide social. Eran comprados o también eran capturados como prisioneros de guerra. Se les forzaba a trabajar sin pago alguno, o en el peor de los casos ellos eran las personas sacrificadas, ¿no?, por los sacerdotes. Ahí vemos. Vamos a ver acerca de la economía maya. La economía maya tenía dos tipos de economía, que era la agricultura y el comercio. La agricultura se basaba o era la base importante de toda civilización, no solamente de la civilización maya, sino también de la civilización azteca, por qué no decir también del imperio incaico o el Tahuantinsuyo. Su principal cultivo era el maíz. Aquí se construyeron técnicas de cultivo, que eran los cenotes, que eran los lagos naturales, y los bancales, que eran terrazas de cultivo. ¿Por qué no podemos decir que era similar a los andenes, ¿no?, los bancales, terrazas de cultivo? Se aplicó también el sistema de agricultura, la cual se denominaba milpa. ¿En qué consistía este sistema? Consistía en la quema de un sector de bosques para nutrir el suelo y así poder cultivar una mayor diversidad de productos. Se le consideraba también en la agricultura a los mayas como los principales aportantes del cacao. En caso del comercio, se permitió obtener materias primas como cobre, jade, plumas, obsidiana y granos de cacao. ¿Qué es una obsidiana? Una obsidiana, nos dice, es una roca volcánica que está formado por el enfriamiento rápido de la lava. Esto puede ser de color negro o también de color verde oscuro, la cual se utilizaba para fabricar objetos, adornos, cuchillos, etc., ¿no? Como se dice, se construían elementos para utilizar en ceremonias de sacrificio. Exclusivamente estos elementos eran los cuchillos, y los cuchillos servían para los sacrificios humanos. También se organizó una amplia y compleja red comercial, la cual esta red comercial podría ser en el interior como en el exterior, ¿no?, en los mayas o también con otras civilizaciones. Siguiente. Vamos a ver acerca de los avances científicos. Los avances científicos, aquí los mayas han avanzado mucho científicamente. Por ejemplo, tenemos la matemática y el calendario. En caso de la matemática, los mayas tenían, su sistema numérico fue vigesimal. Cuando hablamos de un sistema numérico vigesimal, estamos hablando estaba basado en el número 20. A la vez, ellos fueron los primeros en usar el cero. Ya sabemos que el cero era un número inválido o un número nulo, pero para ellos era muy importante porque les permitió hacer varias operaciones matemáticas. En caso del calendario, ellos tenían 365 días al año, al igual que el nuestro, ¿no? Y a partir del movimiento de los astros obtenían esta cantidad de días. Para ellos, y para definir como precisión los siglos del sol, la luna y de los eclipses, también eran muy importantes
para ello, ¿no? Con esos datos, ellos llegaron a armar una tabla de predicciones a la que solo tenían acceso los sacerdotes. ¿A qué tenían acceso los sacerdotes? A la tabla de predicciones. ¿Qué cosas ellos tomaron como datos para armar una tabla de predicciones? Tomaron como dato al Sol, la Luna y los eclipses. Ok, vamos a pasar siguiente a su manifestación cultural. Tenemos ahí la arquitectura, la escultura y la cerámica. Los mayas construyeron, dice, importantes centros ceremoniales, en esto con asentamientos de población. Estos edificios eran las sedes de las ciudades o estados. Por ejemplo, lo que nosotros aquí vemos es un elemento o una bóveda maya. Era un elemento muy importante porque desde aquí los sacerdotes podían ver o podían observar la astronomía, dice, ¿no? Era como bóvedas como observatorios astronómicos. Sus restos arqueológicos evidenciaban un espacio de reunión pública donde se presume que dentro de estos recintos se jugaba lo que viene a llamarse el juego de la pelota, ¿no? El juego de la pelota obviamente consistía en que dos equipos podían jugar con una pelota muy pesada, podían utilizar cualquier parte de su cuerpo menos la mano ni los pies, ¿no? ¿Para qué? Para que el equipo ganador obviamente se salvaba de un sacrificio humano. El equipo que perdía era sacrificado. ¿Ok? Algunos sitios importantes también era Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, ¿no? Son centros arquitectónicos muy importantes que hasta la actualidad existen, ¿no? Ya como centros históricos. En la escultura podemos hablar o podemos decir que se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos utilizando la técnica de los altos relieves y bajos relieves. Aquí ellos trataban de no dejar espacios en blanco y registraban en estas obras la historia de cada ciudad. Por ejemplo, la escultura que nosotros observamos ahí es un aro, ¿no? Por la cual ingresaba la pelota durante el juego, durante el deporte que ellos realizaban, la cual se denominaba el juego de la pelota. Esa pelota pesada tenía que ingresar por ese aro. El equipo que hacía ingresar veces la pelota era el equipo ganador, ¿no? Ahí vemos muy importante esta escultura. ¿Ok? Pasamos a lo que es la cerámica. Se empleaban diversas técnicas. Con frecuencia ellos decoraban con glifos, ¿no? Ahí nosotros vemos o algunos dibujos, ¿no? O escenas muy complicadas. Aquí nosotros vemos algunas escenas, ¿no? Una escena complicada. ¿Ok? Pasamos al siguiente, que viene a ser la religión. La religión en todas las civilizaciones son muy importantes. Dice los mayas, en este caso, llegaron a fundamentar su aspecto de su vida religiosa en torno a sus creencias, ¿no? Por ello se construyeron importantes templos donde realizaban sus ceremonias. El hakim o el sumo sacerdote dirigía las ceremonias religiosas donde eran frecuentes los sacrificios humanos como ofrendas a los dioses. Nosotros tenemos sus principales dioses, que era como Hunabku. ¿Quién era Hunabku? ¿Cómo se le consideraba al Hunabku? Era considerado como el creador de todo y padre de los dioses. Así era considerado Hunabku. Itzanma, ¿cómo se le consideraba a Itzanma? Señor de la sabiduría. Y por último tenemos a Kukulcán. Kukulcán era considerado la serpiente emplumada o el dios principal de la religión maya. Seguimos con la escritura maya. La escritura maya, ¿no? Ellos desarrollaron, dice, los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura,
la cual era jeroglífica e ideográfica. Cuando hablamos de un sistema ideográfico, estamos hablando de una representación de ideas. Las inscripciones las hacían en diferentes soportes como piedras o paredes. Los españoles, en este caso, mandaron a elaborar códigos en papel o en pergaminos de piel de ganado. A través de estos códigos, ellos podían decir o podían deducir o conocer más sobre la historia maya, ¿no? Aquí tenemos los códigos, tenemos las letras, a la cual cada uno podía tener un significado muy importante. A lo largo de la historia, nosotros hablamos en su decadencia, a lo largo de la historia maya se aprecia un proceso de poblamiento de sus ciudades, seguido por otro de poblamiento. Las posibles causas de los hechos son los siguientes: el rápido crecimiento poblacional, la cual llevaba a buscar más recursos y ya no había debido a las plagas, debido también a los desastres naturales. El talado y quema exhaustiva de los bosques provocaba el desgaste de las tierras, obligando a la población a buscar otras tierras. Los mayas serán conquistados por los europeos. Finalmente ellos llegan, ¿no?, a conquistar, eran conquistados por los europeos, ya que ellos habían aprovechado pues las crisis que había en ese momento, ¿no? Entonces es hasta aquí donde se explica acerca de la civilización maya. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.